Buena, blanquinegro, blanquinegra, bienvenidos a Informe Fermín y vuestro canal blanquinegro en YouTube. Bueno, vamos con la crónica de la jornada número 28, que se jugó ayer en el Nuevo Vivero a las 5 de la tarde entre el Club Deportivo Badajoz y el Escuela de Fútbol Puebla de la Calzada. Se terminó con empate a uno, como bien todos sabéis, con los goles de Borja y de Soltero, y como yo titulo la crónica, más de lo mismo pero con consecuencias. Yo ayer estuve viendo el partido por este Canal Deporte como todos, y en estas situaciones normalmente me suelo dar un paseo, suelo dejar pasar unas horas para poner las ideas un poquito en claro, y porque barruntaba que iba a haber consecuencias, ¿no? Después de la imagen del equipo en el segundo tiempo, barruntaba que iba a haber consecuencias, porque el Badajoz vive en una absoluta contrariedad desde hace tiempo. Hoy digo una cosa, mañana digo lo contrario, y así llevamos varios meses. Y barruntaba que iba a haber consecuencias, ¿no? Pese a que Oliver se mantenía muy firme en su posición de terminar la temporada y de no marcharse, lógicamente lo que estaba sucediendo no podía tener continuidad, era imposible, ¿no? Entonces preferí darme una vuelta, preferí dejar pasar unas horas para comentaros ahora. Lógicamente vamos a hacer la crónica del partido, que es lo que ha llevado a estas consecuencias, y luego haremos posteriormente un vídeo explicando la salida de Oliver y explicando cómo queda la situación del Badajoz, que queda una situación muy complicada y muy compleja, ¿no? Haremos un segundo vídeo porque si no esto se nos va a alargar mucho. El partido, como decimos, es más de lo mismo, ¿no? Con pequeñas pinceladas diferentes en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo básicamente lo mismo. Saltaron los dos equipos ante un vivero muy vacío, un vivero con muy poca gente, que se han ido encargando de echarla poco a poco, y más con las cosas que hablan y las cosas que dicen. Saltaron los dos equipos con las alineaciones que habíamos dado en la previa, clavamos los dos onces. No era muy complicado, lo de Luis Oliver no era muy complicado porque siempre es Sota Caballo Rey, y el otro, pues bueno, venían de hacer un muy buen partido y lo normal es que repitieran equipo, ¿no? Tampoco tiene mucho mérito que lo hubiéramos clavado los dos onces, ¿no? Y el partido, pues como decimos, comenzó el partido con un Badajoz con el control del balón, teniendo el control del balón, intentando circular más rápido, en la diferencia que hubo con otros partidos, pero con una Puebla muy bien plantada, una Puebla con dos líneas muy bien plantadas, con ese 4-2-3-1, replegando en bloque medio bajo y apretándole al Badajoz arriba, que le obligaba al Badajoz a salir en largo muchas veces, porque no le dejaba combinar, y le creaba algo de inseguridad al Badajoz. De hecho, hay una jugada nada más empezar que está a punto de costarle cara al Badajoz, ¿no? Y como decimos, el Badajoz pues intentaba buscar el largo y buscar los desmarques de Alegría a la espalda de la defensa, que es verdad que el centro de la defensa de la Puebla no andaba muy segura, y Alegría realizó un buen trabajo a espalda de los centrales para descargar el juego y meter en boca de remate a Borja Domingo. Y en el primer tiempo, pues bueno, fueron las diferencias que yo vi, ¿no? Un Badajoz que circuló algo mejor el balón, que sobre todo cuando llegaba por dentro, la Puebla metía muchos jugadores por dentro a la hora de defender, pero luego defendía mal, estaba bien colocada, pero cuanto que tiraba un poco la línea a los centrales, se habían superado sus espaldas y concedían a la espalda de los centrales, ¿no? Y el Badajoz, pues sí, circulaba mejor el balón por dentro, aparecía mucho Barba, un gran trabajo de Gustavo en esos primeros 20 minutos, donde apareció mucho Gustavo para combinar por dentro con Barba. Algo de apariciones de Bermúdez, muy poquitas, pero el que más aparecía era Barba, y sobre todo conectaban mucho con Alegría, ¿no? Que caía a un costado, caía a otro, y bueno, el Badajoz también intentaba llegar por fuera con los laterales, y la Puebla en ataque pues lo que hacía era salir en largo, renunció completamente a salir jugando el balón desde atrás, cosa que con Pineda venían haciendo últimamente, pero no quiso complicarse la vida y buscaba el largo al punta Aníbal, o buscaba una segunda jugada con Pozo, un Pozo que tenía absoluta libertad en ataque y podía generar alguna duda a la defensa del Badajoz. Pero la defensa del Badajoz en esos primeros 20 minutos se mantuvo bien colocada, bien plantada. No sufría, Lobato y Jesús hacían perfectamente con Aníbal y con las llegadas de Pozo. En la Puebla intentaba llegar por fuera, sobre todo con subidas de Adri Leo y de Javi Castilla, de los laterales. Pero es verdad que a Quesada lo vimos muy poquito, muy poquito en esos primeros 20 minutos, ¿no? Y bueno, pues el Badajoz, como decíamos, tenía el control del partido y tenía la circulación. Me gustó, como digo, esos primeros 20 minutos, 25 minutos de Alegría, donde estuvo bastante acertado, cayendo a los costados, generando espacios. De hecho, tiene una jugada que le mete, creo que el balón es Gustavo, y le mete un balón de gol a Borja,
que Borja incomprensiblemente con todo a favor cruza y se le va por milímetros y no puede poner el 1-0. Es el peligro del Badajoz cuando llegaban a esos costados. También es verdad que el Badajoz tampoco generaba mucho más allá, se llegó sobre la media hora de partido y cuando parecía que el partido estaba parado, era Barba el que conectaba por dentro con alegría, que sacaba un gran pase a la espalda de los centrales y ahí Domingo hacía un control precioso y batía por bajo a Unisi con un golpeo entre las piernas del portero para colocar el 1-0 de manera justa, porque es verdad que el Badajoz era el único equipo que estaba proponiendo llegar a la portería contraria. Del Puebla en ataque había habido muy poquito, solo que había estado bien colocado, pero sí es verdad lo que decía antes, que sufría mucho en defensa. Y bueno, pues un Borja Domingo que, según marcó el gol, salió como alma que lleva el diablo a abrazarse con Luis Oliver y a dedicarle el gol, ¿no? Realmente fue el solo el que llegó allí a abrazarse con Luis Oliver, en agradecimiento porque está con él, y bueno, pues le dedicó el gol, ¿no? Cosa que la grada pues no vio sobremanera, no lo vio muy bien, ¿no? Pero bueno, les dedicaban el gol, en cierta manera dando a demostrar que estaban con su entrenador, aunque luego ya vemos cómo terminó la cosa, ¿no? El Badajoz decía que confirmaba la superioridad que tenía, sobre todo por dentro, con un Barba muy activo, un Gustavo que a mí me gustó mucho en esa primera media hora, buen trabajo, como decía, de los dos puntas, y bueno, pues se llegó al final. Al descanso, la Puebla prácticamente apareció poco en este primer tiempo, quitando un tiro de Abraham Pozo desde fuera del área, desde la semiluna, que paró sin mucha dificultad Quesada. Y bueno, pues se llegó al descanso con la ventaja mínima local, un Badajoz que había trabajado bien el partido y que bueno, tampoco la verdad es que es para irse 3-0 al descanso, porque tuvo el gol y la ocasión de Borja Domingo, tampoco tuvo muchos más acercamientos. Pero sí se merecía ir al descanso ganando, ¿no? El tema está en el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo y bueno, pues sale un Badajoz lento, sale un Badajoz apático, un Badajoz que en vez de salir a buscar el partido, a cerrar el partido, a irse arriba, a meter a la Puebla en su campo, meter ese segundo gol y detrás buscar ese tercer gol que cerrara el partido y diera tranquilidad a una afición que no paraba de animar incansablemente al equipo. La afición volvió a demostrar que está con su plantilla y que está con sus jugadores. Otra cosa es que no estaban con el entrenador. Pero la afición sí estuvo con el equipo y salió ese Badajoz timorato, ese Badajoz lento en la circulación, muy lento, donde, bueno, pues el partido se hacía muy espeso. Es verdad que tuvo una ocasión en la salida de un córner que lanzó Bermúdez cerrado y dio en el larguero, que lo escupió el larguero y, bueno, pues el Badajoz estuvo ahí cerca de hacer el 2-0, pero el partido se encaminaba a la hora de partido y no pasaba nada. El Badajoz tocaba y tocaba en zona de nadie, la Puebla vivía muy cómoda, tenía el partido donde ellos querían. Ellos apostaban por un partido de un gol de diferencia que les diera el margen para poder puntuar en el nuevo vivero y hicieron un partido largo y al final se salieron con la suya y se llevaron un punto que los saca del descenso, ¿no? Bien trabajado ese punto, porque para mi gusto es bien trabajado, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo se jugó más a lo que la Puebla quiso que a lo que el Badajoz quería, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, se llegó a la hora del partido y bueno, pues entraba Luque por Bermúdez, un Bermúdez que había tenido un golpe hacía poco y se retiraba y dejaba la entrada a Bermúdez, ¿no? Y bueno, pues en el 61 llegó el gol. No se había acercado la Puebla hasta entonces al área de Quesada, pero hubo una jugada de la Puebla al borde del área donde agarró Soltero una pelota con la pierna derecha y, pese a ser zurdo, largó un trayazo al ángulo izquierdo de Quesada, prácticamente rozando la escuadra, y hizo un auténtico golazo para igualar el partido y poner el empate a 1 a la Puebla, que en esos momentos lo estaba mereciendo, ¿no? Porque estaba consiguiendo desconectar al Badajoz y estaba arrimándose para buscar ese empate. Una Puebla que bueno, pues había llegado a la hora de partido como ellos querían y tenían el partido donde ellos querían, empate a 1, ¿no? Y que terminarían llevándose ese punto hacia Puebla de la Calzada con total merecimiento, ¿no? El Badajoz, la verdad es que no reacciona mal al gol, se echa para adelante e intenta llegar con un centro de Luque, que Alegría intenta en una semichilena rematar y al final termina rematando Borja Domingo, pero la jugada queda en nada. Y el Badajoz, bueno, pues aprovecha un poco esa debilidad que yo decía de los centrales de la Puebla, para hacer llegar. Es Barba el que también probaba esa fragilidad, sacaba un centro medido que Borja Domingo remataba, pero
aunque se hacía grande Isi y con un parador le negaba el doblete al bueno de Borja Domingo, ¿no? El Badajoz seguía intentando eso, se da cuenta Pineda del problema que tenían en el centro de la defensa y de hecho en el 71 entra Suso para colocar línea de 5 para intentar ya cerrar el partido porque veían factible lo de sacar el punto y el Badajoz pues sigue intentándolo, ¿no? Sigue intentando llegar, pero no conseguía jugadas de claridad, ¿no? Pese a llegar, no conseguía jugadas de claridad. En el 74 era Borja el que acumulaba ocasiones y se revolvía dentro del área, pero su disparo se marchaba alto, en otra ocasión para el Badajoz. En el 78 Luis Oliver movía el banco y entraba David Grande por Alegría, que había cumplido para mi gusto un buen partido y buscaba refresco arriba, pero la verdad es que Grande apenas apareció en el partido. Y Barba lo intentaba en el 80 a la salida de un córner, pero su remate salía alto, ¿no? Había una doble ocasión también por ahí dentro del área entre Alegría y Borja Domingo, que al final entre unos y otros no conseguían rematarla. Y se llegaba a esos últimos 10 minutos donde el Badajoz entró en shock, como pasó el día del Montijo. El entraron los nervios, se vio incapaz de poder hacerle daño a la Puebla. Una Puebla que, como decimos, Pineda ya había colocado ese 5-4-1. Había metido a Pantoja arriba para refrescar al equipo por un Aníbal que se había desgastado mucho, había metido un doble lateral con la entrada de Galván y la verdad es que bueno, pues la Puebla estaba llevando el partido a su ritmo y se llegaba al final del partido con ese empate a uno para mí de manera justa, porque aunque es verdad que el Badajoz tuvo muchas ocasiones, claras tuvo dos y el gol, que es verdad que de haber acertado tuvo muchas llegadas, mucha presencia en área, pero tampoco fueron ocasiones claras, ¿no? Y se terminaba el partido, pues bueno, con una grada que después de animar a su equipo, pues estaba encendida y pedía, lógicamente, la dimisión del entrenador y pedía la dimisión de un cuerpo técnico que estaba siendo incapaz hasta ayer de sacar nada de rédito a una plantilla que, bueno, pues ahora vamos a ver en la situación que queda. Lo hablaremos en el próximo vídeo, ¿no? Y como decimos, pues incapaz de cambiar la dinámica de este año. Volvimos a ver al mismo Badajoz, ya son 34 puntos lo que ha perdido el equipo. Se va a quedar en una situación muy compleja porque si el Diocesano gana hoy ya se va a ir a 4 puntos. Habrá que esperar si el Diocesano se equivoca en Olivenza, pero si gana hoy el Diocesano y si gana hoy el Jaraíz se nos van a marchar un poquito y en una situación complicada, ¿no? Porque esto va a obligar, lo hablaremos luego ya en el próximo vídeo, pero va a obligar al Badajoz a hacer 14 de 18 puntos si quiere meterse en playoff. Y hacer 14 de 18 puntos supone 4 victorias y 2 empates, y el equipo una racha tan grande sin perder, hombre, la puede conseguir, pero hacer 4 victorias seguidas lo veo complicado. Vamos a ver qué pasa, lo analizaremos en el próximo vídeo. Como digo, pues bueno, el partido trajo las consecuencias que trajo. Poco después en la rueda de prensa Luis Oliver anunciaba su marcha, un paso al lado, su dimisión, no sé cómo lo queréis llamar. Para mi gusto creo que es tarde, lo analizaremos ahora en el próximo vídeo. Y bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Las imágenes que vais a ver son de este V Canal Deporte, que es de donde cogemos las imágenes siempre que nos ceden las imágenes para las crónicas de los partidos. Y bueno, pues chicos, es lo que tenemos, no hay más. Ya nos gustaría estar contando otra cosa. Espero que os guste el vídeo, un fuerte abrazo para todos, nos vemos en el próximo vídeo.